bienvenidos pues otra vez, bienvenidas a compartir estos momentos. El día de hoy estamos con Paola Blanes, ella es miembro también del equipo de SICSA, ¿no? Las compañeras el anterior viernes también ya estuvieron acompañándonos. Entonces, agradecer a todo el equipo de SICSA que dirige Ana Falú, ahí está Paola, Rocío, ¿no? Y todas las colegas que nos han estado apoyando, pero de gran manera y con las cuales creo que estamos ya entrelazando, ¿no? Muchas cosas para aprender en Bolivia este tema de cómo, o sea, las mujeres estamos en ciudades con derechos para las mujeres, agendas dentro de las ciudades y todo esto. Paola, muchísimas gracias y quiero darte la bienvenida a nombre de nuestra directora Susana Erostegui y Dino Palacios, que es el coordinador del programa urbano. Agradecer mucho a la entidad y a ti personalmente por haber aceptado y darte este espacio en las horas nocturnas también allá en la Argentina, que es una hora más que la nuestra. Entonces, bienvenida Paola y gracias. Adelante. Hola Iris, muchas gracias. Buenas noches a todas, todos, todes. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Como decía Iris, yo soy Paola Blanes, soy parte del equipo de trabajo de SICSA, que es una organización feminista que hace muchos años viene trabajando en lo que ahora llamamos urbanismo feminista, pero que antes comenzó siendo como una preocupación de compañeras que venían trabajando en el campo del urbanismo, la vivienda y el hábitat, de pensar qué impactos particulares tienen la restricción de derechos en torno a estos temas para la vida cotidiana de las mujeres. Y nada, para nosotras que somos parte de la Red Mujer y Hábitat y venimos ya hace un tiempo construyendo estas agendas por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales a las ciudades, celebramos que sigan estando estos espacios en donde otras compañeras inician el caminito de repensar cuáles son nuestras demandas y preocupaciones y necesidades para hacer de los espacios en los que habitamos espacios más justos, más dignos, más vivibles para todas y para todos. Así que muchísimas gracias a Iris y a las compañeras de UNITAS por la invitación. Y lo que quería compartir yo hoy a pedido de Iris y del resto de las compañeras es nuestro proceso de construcción de agendas que iniciamos en Córdoba, en Argentina. Yo no tengo idea si ustedes saben más o menos algo de Córdoba. Si alguna estuvo alguna vez por acá. Córdoba es la segunda ciudad como más grande de Argentina, pero tiene una escala de ciudad intermedia en comparación a otros aglomerados urbanos de América Latina. Es bastante reducida, muy extensa en su territorio, pero tiene un poco más de 1 millón y poquitos habitantes, cosa que es bastante pequeñita en relación a otras ciudades de América Latina. Pero ya iniciamos el proceso de construcción de agendas en el año 2017, en un proceso del cual les quería comentar hoy acá y que formó parte de un proyecto que realizamos desde la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe en el marco de un proyecto y sobre la cual quería conversar ahora. Pero mira, ahí Edward dice que pasó por Córdoba rumbo a Río Cuarto. Ahí vamos a conversar un poquito más sobre eso, y así como les decía Iris, les animo a todos a hacer preguntas, comentarios, esa cosa en el chat. Yo la idea es que les pueda ir contando algo del proceso y después conversemos, pero si tienen preguntas o comentarios para ir haciendo, vamos intercambiando porque así lo hacemos más entre todos. Roberto, si podés pasar el primer video que teníamos pensado y ahí iniciamos el relato sobre esta construcción de agenda, que entiendo que ustedes también están yendo hacia ahí, y entonces está buenísimo y re agradecemos la oportunidad de compartirles. Seguramente para ustedes va a ser rico y para nosotras también, para los procesos que se nos vienen.
día, ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. Y a quien no le falta el aliento en este aposento de frivolidades, hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Creíste sabio sabiendo que lo lograrías. Sabía algo que no sabías. Vía a vía se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de sucede a ver el mundo con... Gracias, Roberto. Ese fue como uno de los primeros videitos que nosotras difundimos para convocar a este proceso que iniciamos, como dice ahí el video, en 2017, en la ciudad de Córdoba, que está en el centro de Argentina, para convocar a diferentes organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres y en el campo del hábitat y de la vivienda, para pensar lo que decíamos ahí, qué ciudad queremos y qué ciudad necesitamos, para poder problematizar sobre qué implica para nosotras las mujeres que vivimos en Córdoba, y en ese momento decíamos también las mujeres y las disidencias sexuales que vivíamos en Córdoba, qué espacios urbanos, qué tipo de espacios, qué características y qué tiene que tener para que podamos acceder de una manera más justa y equitativa a nuestros derechos a la ciudad. Y este ejercicio para construir esta agenda, que implicaba elaborar un documento con demandas, y no solamente con demandas hacia el Estado, sino con un conjunto de exigencias hacia el Estado, pero también de propuestas hacia el Estado y hacia la sociedad civil y a nuestras propias organizaciones de cómo avanzar para construir esa ciudad que queríamos. Como les decía, CICSA trabaja en estos temas hace un montón de años y no fue la primera experiencia de construcción de agenda que hicimos. Ya veníamos anteriormente reflexionando sobre un proceso de construcción de agenda que habíamos hecho en la ciudad de Rosario, que está a unos 400 kilómetros de acá, que es también una ciudad metropolitana, en el cual habíamos hecho un ejercicio de construcción de agenda en el marco del programa regional Ciudades sin Violencia contra las Mujeres, Ciudades Seguras para Todas y Todos, y nos había parecido eso, que es una herramienta bien interesante para hacer el ejercicio de problematización de la realidad en la que vivimos, de reflexión crítica acerca de las políticas y las acciones que los estados vienen desarrollando sobre el tema, y también una posibilidad de fortalecer las redes y las articulaciones entre las organizaciones. Y pues que entonces ahí por el 2017 empezamos a construir este proceso, y del cual les voy a contar ahora. Ustedes me dirán si se ve completa la pantalla. Sí. Les decíamos entonces que este proceso lo empezamos a construir en el 2017, de la mano, en el marco de un proyecto que se llamó Voces de Mujeres Diversas por Ciudades Seguras, Inclusivas y Sostenibles, que tuvo apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, con un programa que se llama Liderando desde el Sur,
Y este es el folleto que hicimos para convocar a las compañeras, que contaba un poco qué vamos a hacer y a dónde estábamos trabajando y demás, y que ponía como esta construcción de esta agenda en particular en la ciudad de Córdoba en diálogo con procesos similares que estaban haciendo otras organizaciones que son parte de la Red Mujer y Hábitat para América Latina, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia y en Santiago de Chile. ¿Y qué es lo que decíamos nosotras en ese momento? De para qué nos estábamos buscando. Lo que queríamos hacer es conocer y reconocernos las organizaciones que estábamos trabajando en estos temas a nivel local, reflexionar acerca de nuestra cotidianidad en los territorios barriales, que es como la escala que nosotras elegimos en donde anclar estos debates, mapear colectivamente los conflictos territoriales en Córdoba, que es como una manera de empezar analíticamente a pensar y a considerar cuáles son los problemas y las necesidades que tenemos a nivel territorial. Nos propusimos pensar en los impactos de los conflictos territoriales en la vida de mujeres lesbianas, travestis, trans, las niñas, las viejas, las jóvenes, teniendo en cuenta estas diferencias que a veces se enmascaran cuando hablamos de la mujer o las mujeres y que creemos súper necesario considerar. También decíamos, bueno, necesitamos identificar los recorridos, espacios, los obstáculos y los facilitadores para el uso y el acceso a servicios y a los espacios públicos como una dimensión importantísima a tener en cuenta a la hora de pensar los derechos de la ciudad. Y también en función de eso, delinear y debatir posibles propuestas para construir las ciudades que queremos. Eso fue como en nuestra puntapié. Con esta notita de invitación fuimos a convocar a las compañeras de diferentes organizaciones de los sectores populares e instituciones que trabajan en el campo del hábitat acá en la ciudad de Córdoba, y teníamos como esta idea, ¿no?, de que los feminismos nos proponen pensar y hacer de las ciudades lugares más medibles, donde los afectos, los proyectos colectivos y nuestras autonomías sean lo que de verdad importa. Queríamos hacerlo así, desde una perspectiva feminista, no solamente pensando las diferencias entre varones y mujeres, sino incluyendo una perspectiva política feminista a la hora de pensar estos temas y las propuestas que íbamos a ir haciendo en el camino. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para construir esta agenda? ¿A quiénes vamos a invitar? ¿A quiénes necesitamos, qué voces necesitamos incluir para hablar de los derechos de las mujeres a las ciudades y los territorios en Córdoba? Entonces hicimos mapeo de organizaciones, de aquellas organizaciones que estaban en ese momento en la ciudad a nivel local trabajando estos temas. Nos imaginamos también qué sujetos sociales era necesario incluir en estos debates, concretamente porque fuimos a invitar a organizaciones particulares que nuclean a estos sujetos, pero a veces cuando no llegábamos es bueno, no perdamos de vista esos grupos que se nuclean en algunas organizaciones que necesitamos considerar. Es el caso de las juventudes, entonces fuimos específicamente a convocar organizaciones de jóvenes, nos interesaba muchísimo conocer cuál es la perspectiva de las jóvenes a la hora de transitar y usar la ciudad, de las viejas, quisimos también incluir la perspectiva de las diversidades sexuales, las disidencias sexuales a la hora de debatir los derechos a la ciudad. Quisimos incluir muy en particular a las organizaciones que trabajan en los sectores populares, en las zonas más desfavorecidas social y económicamente de la ciudad, porque nos parece que son las más afectadas a la hora de pensar las vulneraciones de derechos en nuestras ciudades, así como están configuradas hoy en día. Y lo que hicimos también fue ir a visitar a todos estos actores, no solamente hicimos una convocatoria pública por redes sociales y por nuestros contactos, sino que nos propusimos invitar y hacerles llegar una invitación y compartirles nuestra inquietud de que participen muy particularmente de estos espacios. Y entonces comenzamos a encontrarnos, tuvimos espacios de formación, talleres de formación
política que los hacíamos los días sábados en distintos lugares de la ciudad, porque empezaron a participar compañeras, así como ustedes que están reunidas aquí, de distintos departamentos. Las compañeras que empezaron a participar en el 2017 venían de diferentes barrios y lugares de la ciudad, entonces necesitábamos buscar lugares céntricos que nos permitieran llegar con un solo medio de transporte a ese lugar, y nos propusimos generar estos espacios desde una pedagogía feminista y teniendo la educación popular como principios. Entonces buscamos todo el tiempo que las experiencias cotidianas estén en el centro, y utilizamos dinámicas lúdicas y místicas y dinámicas que nos permitieron eso, celebrar el encuentro, que es algo que para las mujeres muchas veces nos cuesta darnos el lugar para nosotras mismas, y para discutir, y para encontrarnos, y para construir políticamente con otras, y entonces eso nos parecía que era bien importantísimo de poder poner en el centro. Y durante todo este proceso, que duró más de un año, estos encuentros, fuimos recuperando los aportes, no solamente disciplinares, desde la arquitectura, el urbanismo, sino también reflexiones desde los feminismos comunitarios, desde las compañeras que trabajan con el cuerpo, o en el cruce entre la dimensión del cuerpo y el territorio. Fuimos recuperando los aportes que habían realizado ya otras organizaciones que trabajan en Córdoba en el campo del hábitat, reconociendo conflictos urbanos en la ciudad. Fuimos recuperando aportes interdisciplinarios e interseccionales para pensar en las ciudades. Y esto tenía que ver no solamente con propuestas que nosotras como equipo técnico de CICSA llevábamos a los encuentros, sino que las propias compañeras y el proceso que construimos con ellas fue el que fue orientando qué temas y qué aspectos íbamos a tener que ir profundizando en el camino. El tema de la economía feminista y de los cuestionamientos a la división sexual del trabajo y la necesidad del reconocimiento de los trabajos de cuidados fue un tema que lo habíamos delineado al principio, pero acá apareció con mucha fuerza, y en el cual nos detuvimos bastante a debatir y a problematizar y a formarnos. También fuimos incorporando, por esta misma configuración del espacio y de la diversidad entre las compañeras que fueron participando, la necesidad de pensar sobre experiencias específicas de las jóvenes, de las mujeres trans, de las trabajadoras de la economía popular, de las mujeres con discapacidad, todas estas especificidades a la hora de vivir y habitar la ciudad, que no necesariamente las tenemos identificadas todas, y que forman parte de los reclamos generales cuando pensamos el derecho a la ciudad, pero que fueron apareciendo y que le fuimos dando lugar. Y también lo que hicimos fue formarnos o repensar y capacitarnos sobre estrategias de incidencia política para pensar qué hacer después con esta herramienta de la agenda que estábamos construyendo. Estos son algunas de fotos de algunas de las actividades que hicimos, ante la necesidad también de dimensionar más material y objetivamente las cuestiones que sobre las que fuimos debatiendo y formándonos en los encuentros. Hicimos también un recorrido por la ciudad, y ahí también nos dimos cuenta de desconocimientos que tenemos de nuestra propia ciudad en la que vivimos. Córdoba en particular tiene serios problemas de transporte, y los barrios más vulnerables social y económicamente, como en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, están en la periferia. Entonces el conocimiento y reconocimiento de otros lugares, incluso históricos, de los mismos espacios de la ciudad es bastante limitado, muchísimo más para las mujeres que por lo general circulan en el espacio barrial y más próximo, y sus tránsitos tienen más que ver con las tareas de cuidado, de la salud, de la educación, de estas cuestiones, o bien para acceder al trabajo remunerado, pero
el conocimiento de los otros espacios, sobre todo de aquellos espacios de esparcimiento y recreación, es bastante limitado, al menos para las mujeres de los sectores populares. Entonces, esa actividad de recorrer la ciudad y mirarla con otros ojos también fue parte importantísima de nuestro proceso de formación. También nos propusimos encontrarnos con otras organizaciones de mujeres que no estaban participando del proceso, pero que tenían mucho para aportar en eso, o sea que fuimos como nutriendo además estos espacios de formación con otras instancias que nos permitían ir profundizando en esas reflexiones que nos íbamos dando. En este proceso de formación que nos fuimos dando, que como les decía duró cerca de un año, fuimos construyendo confianzas y alianzas entre las organizaciones que fueron participando, fuimos reflexionando también en esta noción de la participación en tanto capacidad y derecho que tenemos de formar parte de la toma de decisiones que afectan nuestras vidas, y en eso nos propusimos de alguna manera evitar cualquier lógica de participación instrumental, o sea, la idea de que la voz de las mujeres sea tomada de manera consultiva para tomar decisiones en otros ámbitos que no las incluyen como protagonistas y como expertas. Esta es una idea que desde ZigZag y desde la Red Mujer y Hábitat insistimos de manera permanente, que así como en muchísimos otros temas, en los temas urbanos que afectan la vida cotidiana de las mujeres son las expertas porque son las que tienen las experiencias cotidianas y son las que sostienen cotidianamente el hacer ciudad, y en ese sentido es algo que fuimos fortaleciendo durante el proceso de trabajo. Fuimos también en esto que les decía de, bueno, quiénes están autorizadas para hablar sobre qué es el derecho de la ciudad para las mujeres. Fuimos también reconociendo que en ese colectivo que fuimos conformando faltaban algunas compañeras, y las experiencias de estas compañeras era necesario tenerlas en cuenta. Es el caso de las mujeres con discapacidad, porque no formaron parte del proceso, pero sí intentamos hacer el ejercicio de considerar sus experiencias cotidianas. También fuimos necesitando reconocer cuál era la especificidad de Córdoba en relación a esta construcción de agendas. Como les decía, iban en paralelo las compañeras de las otras organizaciones de América Latina construyendo procesos similares, y cada una de estas ciudades, por la propia configuración y la propia dinámica, fue delineando particularidades, y fue bien importante tenerlas en cuenta. Esto de considerar adaptar nuestras capacidades como equipo técnico, pero también bienvenir de alguna manera los aportes específicos que venían realizando las organizaciones que conformaron este proceso de trabajo. Y nos referimos en particular a esto que les digo, de que hubo algunos temas específicos que se configuraron con muchísima fuerza en la agenda, que tienen que ver con la trayectoria específica de las organizaciones que formaron parte del proceso. Ya les vamos a contar un poco más del contenido de la agenda, pero las organizaciones que trabajan derechos sexuales y reproductivos, o el acompañamiento de mujeres en situación de violencia en los barrios populares, hicieron que esos temas aparecieran con mucha fuerza y se vincularan y se reflexionaran en clave del derecho a la ciudad. Y eso fue un aprendizaje bien interesante para nosotras. Y esto que les decía de las actividades que no estaban incluidas en un principio y que en el proceso fue necesario darles lugar, como esta articulación con otras organizaciones y el recorrido para que pudiéramos dimensionar aquello de lo que estábamos hablando desde otro lugar. En este proceso de trabajo y de reflexión sobre el derecho a la ciudad, la diferencia entre las jóvenes y las mujeres adultas mayores, ellas mismas se llaman viejas, por eso lo ponemos así,
hizo que fuera un proceso de debate intergeneracional muy rico y bien interesante, y que marcó todo el proceso de trabajo, porque puso en relevancia las trayectorias vitales diferentes y cómo, de qué manera las ciudades se constituyen de manera diferente para cada una de estas, en estas etapas vitales, y fue a partir de eso también que las propias jóvenes que participaron del proceso decidieron impulsar espacios específicos para jóvenes, y así fue que hicimos algunos talleres con organizaciones de jóvenes que no estaban participando del proceso, pero que ellas mismas fueron convocando, y produjimos algunos materiales específicos. Si visitaron alguna vez la página de CICSA, después pasamos la dirección, ahí también hay material específico sobre el derecho a la ciudad por parte de las jóvenes, que es bien interesante, y que nos trae otros temas, o trae los mismos temas desde otras perspectivas que creemos que es importantísimo considerar y tener en cuenta. Esto lo vamos a pasar, y solamente para contarles un poquito de cómo fuimos trabajando metodológicamente para definir cuáles son los ejes y cuáles son las problemáticas y las demandas y propuestas que finalmente quedaron configuradas como nuestra agenda. Estas son algunas de las herramientas que nosotras usamos. Fuimos haciendo recuperación de materiales y de procesos que ya se venían dando en la ciudad de Córdoba, como ya les dije anteriormente. Claro que no lo hicimos todo esto nosotras en un año, pero sí fuimos recuperando estos insumos y problematizándolos con las compañeras. Acá hay solamente algunos. Este es un mapeo que en el marco de los comités populares que había impulsado HIC, HIC es la Coalición Internacional del Hábitat, camino a lo que fue la conferencia de Hábitat 3 en Quito en 2016, todas las organizaciones que trabajan en el campo del hábitat acá en Córdoba nos reunimos y empezamos a problematizar estos conflictos urbanos en ese momento, pero teniendo en cuenta históricamente cómo se fueron configurando y cuál es la genealogía. Y nosotras lo que hicimos en ese proceso para construir la agenda fue volver a repensar estos conflictos que habían salido en el marco de ese proceso, y pensar cómo particularmente nos afecta a las mujeres y las disidencias sexuales cada una de estas problemáticas, y cómo las configuramos, y cuáles alternativas venimos construyendo también desde las organizaciones de mujeres y feministas frente a estos temas. Como ven ahí, el tema de la vivienda, la dimensión de los círculos tiene que ver con cuántas veces y cuántos conflictos concretísimos de situaciones específicas en la ciudad se identificaron en ese momento, y hay muchísimos y bien articulados entre sí. Esto es específicamente en Ciudad de Córdoba en 2016, 2017 nosotros lo que hicimos entonces fue repensarlos desde nuestra mirada y nuestra perspectiva. Este es un ejercicio interesante que nos sirvió bastante. Ese mapa que ven ahí da cuenta de este proceso que fuimos haciendo nosotras. Eso que se ve como mancha grandota es la ciudad, que como ven es bastante extensa, pero tiene muchísima población después de ese como arito que se ve de doble línea. Eso vendría a ser como la circunvalación, lo que antiguamente formaba los límites de la ciudad, que ahora ya está excedida para toda su circunferencia. Ese fue otro ejercicio que hicimos para específicamente eso, repensar a dónde estábamos cada una de nosotras y dónde ubicábamos los conflictos que anteriormente habíamos identificado y de qué manera nos estaban afectando de manera particular a mujeres y disidencias. Esta fue otra herramienta que lo que nos permitió es
problematizar o reflexionar acerca de cómo se configura el espacio en nuestras experiencias vitales cotidianas, que no tienen que ver con el mapa anterior, sino que tienen que ver con nuestros tránsitos y nuestros recorridos, y entonces las dimensiones espaciales son bien diferentes, pero lo que nos permite es reconocer cuáles son esos espacios que son significativos para nosotras, cuáles son las experiencias que tenemos habitando esos espacios y en el tránsito entre esos espacios, y nos permite reconocer también otros problemas que pensando en la ciudad como de una manera más macro es bastante más difícil. Entonces ahí esto muestra a cada una de las que participó arma su propio mapa, y después fuimos intentando analizar cuáles eran las similitudes y las diferencias respecto a esos espacios, esos tránsitos y esos problemas que se fueron identificando en cada uno de ellos. Esto en particular es otro tipo de mapeo distinto que tiene que ver con identificar específicamente en la escala del cuerpo dónde se anudan esos conflictos que vemos en el espacio urbano, y que tiene que ver más con nuestras trayectorias de vida particulares, en las cuales encontramos muchísimas resonancias en relación a otras compañeras. Esta es María, que es una de las compañeras más viejitas que participó, y es una referente de una cooperativa de vivienda histórica acá de Córdoba, y de la cual aprendimos un montón, y que sigue formando parte del proceso de trabajo. Y acá ya llegando a la redacción de nuestra agenda, esta fue otra herramienta que utilizamos, porque lo que nos invitó a pensar todas estas actividades y dispositivos que habíamos utilizado con anterioridad para analizar cuáles eran los problemas y los conflictos urbanos que teníamos en la ciudad, es que un poco nos apabullaba, ¿no? Porque vemos que son problemas muy estructurales. La mayoría de los conflictos urbanos que identificamos en Córdoba tenía más de 10, 20, 30 años, alguno de ellos. Entonces, que dice de un sistema de ordenamiento social, político y económico que pareciera tener bastante pocas fisuras, más allá que sabemos que se adapta y que es muy permeable. Hay desigualdades que son bien estructurales y que cuesta pensar las maneras posibles de construir otras realidades. Y entonces este ejercicio de darle lugar a la imaginación como capacidad de pensar que hay otra realidad posible de ser construida, y que a veces la misma lógica de construcción hace que vayamos restringiendo esa capacidad de pensar en alternativas, es que hicimos varios ejercicios, casi jugando, de imaginarnos cuáles eran esas ciudades feministas en las que quisiéramos vivir. Y entonces fuimos pensando eso, no solamente la distribución espacial de las ciudades, cómo serían los servicios, cómo sería la forma de gobierno en una ciudad feminista, cómo serían las casas, cómo serían los espacios de encuentro públicos, cómo sería la economía, de qué manera generaríamos bienes y servicios para garantizar la supervivencia. Y entonces ese ejercicio de poder pensar más allá de lo que creemos que es posible ya, nos permitió además encontrarnos eso, con propuestas y acciones que después fuimos viendo, bueno, que no eran tan alejadas de lo que podríamos llegar a soñar hoy en un día que fuera realidad, y nos parece un ejercicio bien interesante, y que también nos da cuenta de cuáles son nuestras limitaciones a la hora del análisis, que eso me parece que es bien fundamental para poder volver a mirar los problemas desde un lugar diferente cuando nos animamos a pensar eso, cómo nos imaginamos si tuviéramos la posibilidad de que sea radicalmente distinto. Entonces ahí aparecía desde
el gobierno de asambleas barriales, lo más posible o lo más similar a lo que algunas discusiones traen como democracia directa, o las crianzas comunitarias y los cuidados colectivos, que sabemos que en algunos barrios populares o en algunas comunidades, o incluso en comunidades originarias, no solamente muy lejos en la historia, sino en la actualidad también se dan de esa manera. Aparecían cuestiones en relación al sistema capitalista o a la condición de la propiedad privada como una única forma de acceso a la tierra y la vivienda. O sea, todas cuestiones que tienen que ver con estos ámbitos que nosotras sabemos que tienen que ver, o estas dimensiones que tienen que ver con el derecho a la ciudad, que nos permitieron decir, bueno, qué propuestas podemos pensar para esta agenda que nos propusimos construir. Y acá me estoy fijando cómo vamos con el tiempo. Acá empieza a delinearse nuestra agenda, que si la ven en la página de CICSA se la podemos mandar, o también entiendo que ya la subieron al aula virtual que tienen con materiales. Tenemos como una versión más cortita, que decíamos, bueno, necesitamos tener una versión de agenda más compartible con algunos actores que les cuesta leer un poco, pero también queremos poder explayarnos en esa agenda y tener una versión más larga en donde todas estas reflexiones y estas propuestas que fuimos haciendo estén más detalladas. Entonces tenemos un folleto pequeñito con solo los ejes, tenemos una agenda un poquito más larga, y tenemos una bien larga que cuenta un poco de todas estas propuestas y demandas y reflexiones que fuimos haciendo en el proceso. Entonces la agenda un poco cuenta quiénes somos, quiénes la construimos. Tenemos una manifiesta que dice quiénes son las que, o quiénes somos las que escribieron esa agenda. El diseño también lo hizo una compañera que participó del proceso, o sea que absolutamente todo lo que está ahí lo fuimos construyendo colectivamente. Y cuenta con 6 ejes, que fueron los 6 ejes que nosotras logramos identificar como los prioritarios y que tratan de nuclear propuestas y demandas que fueron saliendo en todos estos talleres de formación y estas instancias especiales que fuimos desarrollando durante el proceso. El primero de los ejes tiene que ver con una dimensión más macro de la ciudad, y tiene como nombre Necesitamos construir ciudades más vivibles, y gira en torno a este análisis como del sistema y del tipo de ciudad en la que se convirtió Córdoba en los últimos años, en las últimas décadas podríamos decir, que tiene que ver con una ciudad que actualmente prioriza la inversión pública pensando en el desarrollo inmobiliario y en garantizar el traslado individual de las personas en automóviles, y que prioriza la inversión privada y la propiedad privada por sobre los bienes comunes, como muchísimas de nuestras ciudades latinoamericanas. Y entonces todas las propuestas que hicimos en este eje tienen que ver con la necesidad de priorizar las inversiones públicas destinadas a mejorar la infraestructura de servicio de los barrios populares. En Córdoba tenemos un proceso en el que la inversión pública se ha puesto en embellecer los espacios céntricos de la ciudad, y en, de alguna manera, aislar y llevar hacia los márgenes de la ciudad, a lugares de muy difícil acceso, a los sectores populares. La política de vivienda en Córdoba ha contribuido a la erradicación de los asentamientos populares, de los asentamientos irregulares que se encontraban más cercanos al centro de la ciudad, hacia la periferia, con muy difícil acceso, y eso ha generado mayor vulnerabilidad de esos sectores. Por ende, muchas de las demandas están orientadas a
a brindar otro tipo de soluciones habitacionales y de vivienda y de hábitat para esos sectores. También hacemos propuestas relacionadas a la necesidad de priorizar el uso social de la tierra y la vivienda y desincentivar la especulación inmobiliaria, así como la regulación de los bienes ociosos a través de impuestos o tasas. Eso tiene que ver con que en 2017-2018, que fue cuando redactamos la agenda, el porcentaje de bienes ociosos, a esto le llamamos sin ocupación. La frase que se utiliza mucho es de tantas casas sin gente y tantas gente sin casa. Córdoba es un ejemplo bien interesante de eso, por la cantidad de viviendas desocupadas, y tanto hacinamiento y población que no tiene acceso a una vivienda, cosa que la pandemia del COVID puso muchísimo más en relevancia en los últimos 2 años. También este eje tiene que ver, o en este eje propusimos desarrollar procesos participativos de planificación estratégica de la ciudad a mediano y largo plazo. Esto porque veíamos también en el análisis de estos conflictos cómo el crecimiento sin planificación de las ciudades hace que los servicios se vean colapsados, o que el crecimiento sea irregular, o que terminen habiendo barrios y viviendas o barrios muy populosos cercanos a fábricas o otras empresas contaminantes, cosa que trae muchísimos problemas de salud, y eso también se da por cómo crece de manera desmedida y sin planificación la ciudad. También hacemos propuestas que tienen que ver con la necesidad de privilegiar espacios y dinámicas que favorezcan la responsabilidad colectiva sobre las tareas de cuidado en orden a democratizarlas. Ya entiendo que con Rocío y Emilia estuvieron trabajando sobre las tareas de cuidado, pero veíamos también esto de la necesidad de repensar cómo los espacios y las infraestructuras de cuidado contribuyen o no a fortalecer el rol de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado, cosa que impacta grandemente en su salud y en sus proyectos de vida y en el desarrollo de las sociedades en general. Otras demandas tienen que ver con la necesidad de fortalecer políticas sociales que promuevan la diversidad, la convivencia y el uso compartido de los espacios públicos como parte fundamental de las políticas de seguridad, con demandas que elaboramos en relación a la necesidad de avanzar en políticas públicas de promoción de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, favoreciendo el uso, el tránsito y la permanencia en los espacios públicos, y muchas propuestas concretísimas ligadas a la promoción del arte popular y las acciones recreativas y educativas en los espacios públicos. Esto porque necesitamos y estamos convencidas de que la convivencia democrática en los espacios públicos hace de los lugares espacios más seguros para todos y todas. Acá ya pasamos al eje número 2 de nuestra agenda, que centra la atención en la escala barrial, que como les decíamos fue una de las escalas como más privilegiadas para hacer énfasis en nuestro proceso de reflexión y de elaboración de propuestas y demandas. Y acá tenemos alternativas concretas en relación a la tierra y la vivienda como tema específico, a la salud y los bienes comunes, al diseño de los espacios públicos, a los equipamientos urbanos, a la infraestructura, al mantenimiento de los servicios, a la movilidad y transporte, solamente como algunos subejes dentro de este eje de la escala barrial, en la cual desarrollamos una lista importante de alternativas, de demandas y de propuestas que dan cuenta de los análisis que fuimos haciendo. Acá vuelve a aparecer también el tema de lo participativo, de la necesidad y la exigencia por parte de la ciudadanía, de las mujeres en particular y de las organizaciones de mujeres en particular, de participar
de las decisiones que tienen que ver con el diseño, el uso de los espacios públicos, como algo fundamental en lo que vamos a seguir insistiendo, porque como decimos, somos las mujeres las que somos las expertas y tenemos la capacidad de decir qué se necesita y cómo lograr eso que se necesita para que los barrios sean espacios más habitables. El tercer eje gira en torno a las dinámicas y los vínculos barriales y comunitarios, y tiene que ver con el acceso a los bienes culturales y al encuentro con los otros en los espacios barriales, tiene que ver con la necesidad de repensar la idea de la seguridad, y la necesidad de construir políticas de seguridad que no tengan que ver con la presencia policial o la militarización de los espacios, sino con el fortalecimiento de los vínculos barriales, vecinales y de organización. Y las organizaciones de mujeres también insisten que es acá en donde necesitamos reconocer y poner el valor, el aporte que las organizaciones de mujeres vienen haciendo en los barrios populares. Esto es algo también que la pandemia vino a poner en evidencia, que es el sostenimiento de la vida de manera cotidiana que hacen las organizaciones comunitarias y las organizaciones sociales, y en particular las mujeres que trabajan en estas organizaciones, y que es necesario reconocer, valorar y sostener. Y en eso hay algunas propuestas que se realizan de cómo garantizar el financiamiento y el aporte que permita la sostenibilidad y el fortalecimiento de estas organizaciones. Y también algunas propuestas que tienen que ver con brindar ejemplos de otra forma de construcción de seguridad barrial que no tenga que ver con la presencia policial, que en ese momento, y hoy lo continúa haciendo, pero en ese momento estaba muy de relevancia el control social de la población de los barrios populares por parte de la Policía de Córdoba, que es algo que preocupa. Los casos de asesinatos policiales fueron como bastante impactantes en ese momento, y necesitamos construir alternativas que tengan que ver con ese tipo de políticas. El cuarto eje tiene más que ver con la necesidad de repensar cómo las ciudades y las políticas urbanas pueden contribuir a desmantelar la cultura patriarcal en todos los sentidos y en el sentido amplio de lo que eso implica, y entonces aparecieron demandas que tienen que ver con la necesidad de fortalecer los procesos de educación sexual integral en la educación formal e informal, con la capacitación de los profesionales y las profesionales de la salud y la educación, que están encargadas de brindar educación sexual integral en las escuelas, en los centros comunitarios, en los centros de cuidado infantil y en otras instituciones estatales y también comunitarias, en el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, con respetar y garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y ahí apareció con fuerza la demanda por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que ya a partir del año 2020 es legal en Argentina. Facilitar la conformación de redes y grupos de mujeres que acompañan a las mujeres que viven violencia. Eso les decía que apareció como algo muy importante, porque tiene que ver no solamente con la manera en que las organizaciones de mujeres en los barrios populares cubren el déficit de las políticas públicas en esos ámbitos, sino también con una forma otra de acompañar, que tiene que ver con el trabajo cotidiano que realizan los grupos de mujeres y las organizaciones feministas en los barrios populares. Aparecieron también muchas cuestiones que tienen que ver con cómo prevenir o modificar las situaciones de acoso callejero, de acoso y violencia en los espacios públicos, y ahí hay muchísimas modificaciones que hacer en los aspectos de infraestructura, de mantenimiento y servicio de los espacios públicos, pero también en otros aspectos culturales, organizativos y de
vinculación entre los miembros de las comunidades. Y que más acá, también aparecen cuestiones que tienen que ver con la capacitación a profesionales de la salud y la educación respecto a las violencias de género y la consideración de las violencias de los espacios públicos como parte del continuum de violencia que vivimos las mujeres en las ciudades. El eje número 5 tiene que ver con las economías pensadas para la sostenibilidad de la vida, que aparece como una dimensión fuerte, que siempre está como subsumida en las dimensiones sociales de la ciudad, pero que nosotras decidimos considerarla como una dimensión en sí misma, y que mucho gira en torno a cómo reconocer los trabajos de cuidado como trabajo y cómo avanzar en su democratización. Ayer en Argentina también se presentó un proyecto de ley para generar un sistema integral nacional de cuidados, y eso nos pone bien contentas porque tienen que ver con avances en este sentido, con la necesidad de reconocer y medir los impactos de la división sexual en el trabajo, con favorecer políticas que promuevan las iniciativas de la economía popular como alternativa colectiva y crítica, cuestionando la noción de emprendedurismo. Es algo que aparece con fuerza, que fue bien importante en el proceso, porque muchas de las políticas de promoción de la autonomía económica para las mujeres tienen que ver con esta generación de microcréditos o de créditos para los microemprendimientos, desde una lógica individual que vuelve a poner a las mujeres en situación de vulnerabilidad, y ahí construimos algunas propuestas que van a contramano de esa lógica. Y aparecieron alternativas bien interesantes en esto de cómo redistribuir y cómo generar condiciones para que los bienes y los servicios de las ciudades no estén concentrados en las manos de unos pocos, sino que puedan facilitar y puedan fortalecer los procesos de la economía social y solidaria en los barrios populares. Eso tiene que ver con el eje este, que es el número 5, y el último de los ejes tiene que ver con esto que les decía antes, que apareció como una dimensión importantísima, que es el de reconocimiento de las diferencias entre las mujeres, entre esas diferencias que quedan como enmascaradas muchas veces cuando hablamos de la mujer o de las mujeres en términos generales, en donde aparecen o se enmascaran las diferencias de raza, de etnia, de nacionalidad, de edad, de condición económica también, de clase. Entonces todas estas diferencias, decimos, a partir de eso, dijimos en la agenda, somos diferentes pero no queremos ser desiguales, o sea, lo que no queremos es que en orden a hablar en nombre de las mujeres enmascaremos las diferencias que hay entre nosotras. Entonces nos propusimos pensar, consultar a estas compañeras, pero asimismo pensar en qué cuestiones bien importantes necesitamos demandar o proponer para construir ciudades que sean más amigables con cada una de estas grupos de mujeres. Algunas de esas son las que incluimos acá: las jóvenes, las adultas mayores, el tema de las viviendas para las adultas mayores y que no supongan el fortalecimiento de la dependencia con sus familiares, es bien importante. Hay algunas experiencias de viviendas colectivas para adultas mayores que nos parecen bien interesantes y que pusimos como ejemplo en la agenda. El acceso a la vivienda y al trabajo y a la educación para travestis y trans apareció con mucha fuerza también. El tema de las niñas y de cómo promover espacios que fortalezcan su autonomía y las protejan de las violencias por motivos de género a las niñas, también aparece con mucha fuerza, y hay algunas propuestas en relación a eso. La diversidad funcional, que es otra forma de entender la situación de discapacidad o las discapacidades
también es algo que tuvimos bien en cuenta, y cómo viven las ciudades y qué cosas necesitan las mujeres o personas que tienen diferentes tipos de capacidades. También el tema de las migrantes apareció con mucha fuerza porque participaron del proceso compañeras de otros países y pudieron poner sobre la mesa las cuestiones que las afectan en tanto mujeres migrantes en las ciudades. Eso fue la construcción de nuestra agenda, que como les digo, tiene 6 ejes y tiene varias versiones, más breve, más larga y más larga. Y esta agenda la presentamos en un festival público en una de las plazas más céntricas de la ciudad de Córdoba, en donde las compañeras pudieron contar de qué se trataba, qué demandábamos. Invitamos a funcionarios y funcionarias para que puedan escuchar sobre nuestras demandas y nuestros reclamos. Esto fue en 2019 y fue una instancia bien bonita. Y Roberto, si podés poner el último videíto, y ahí les mostramos un poco de qué fue este festival, y si les parece ahí abrimos la conversación. ¿Cómo no? Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound 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 tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound 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 tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound 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 tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow 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 wow. Necesitamos construir ciudades más vivibles. Frente al modelo de ciudad neoliberal que se fortalece en Córdoba, necesitamos seguir cuestionando las desigualdades que genera. Reclamamos y queremos construir ciudades que respeten y garanticen todos nuestros derechos, sin violencias de género, sin pobreza ni discriminaciones. Tocar la guitarra, me duele el alma de tanto vivir la vida. Me duele el alma, me duele el alma de tanto desear la vida. Ay, 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 ay. Me duele el dolor, me duele el dolor, me duele de tanto doler. Esta agenda representa todos los problemas que tenemos en nuestros barrios. Yo, que represento a Villa Libertador en la zona sur, que es a donde más grandes problemas tenemos en estos momentos con las cloacas. Vimos las problemáticas que tenemos los jóvenes a la hora de salir, a la hora de estar en el momento en la calle, de que tenemos muchas complicaciones en cierta forma para salir, si queremos salir de noche, porque los colectivos no andan, o cuando queremos ir a la plaza, que no podemos ir solas, y así muchos problemas. De las cosas que estuvimos charlando mucho en relación a esto de las jóvenes, que me acuerdo que salió, era esto como de habitar los espacios públicos, de hacer actividades culturales, de pintar murales, de que las calles nos representen. Cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos, serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, lo siento, lo siento. Yo represento a Mujeres Unidas por los Barrios de Coronel Olmedo. Quería leer este poquito más. Reconstruyendo vínculos barriales y comunitarios, apostamos a la organización. Contrariamente a las políticas de miedo que nos imponen, nosotras proponemos acciones que promueven el fortalecimiento de los lazos comunitarios y los vínculos barriales, favoreciendo la construcción de identidades colectivas, encuentros y construcción de comunidades. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Porque soy mujer. Porque soy mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Implementar la ley de educación sexual integral, que las jóvenes, los jóvenes lo están demandando, y por ahí muchas instituciones deciden no hacerlo. Y la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, nuestras acciones territoriales y campañas de información
eficientes para denunciar y recibir acompañamiento frente a situaciones de violencia. Sostenemos también que todas nosotras somos diferentes. No queremos ser desiguales. Economías pensadas para la sostenibilidad de la vida. Reclamamos economías que favorezcan el cuidado de los bienes comunes, la tierra, el agua, el aire. Todos los días y vuelvo a ser esa niña huesuda que bailaba cuando apenas sabía caminar. Así, golpeo el piso con la planta de los pies y la vida me sube por las piernas, me atraviesa, se apodera de mí, se lleva la desazón y me endulza los recuerdos. Nosotras queremos construir una ciudad que nos incluya. Contarles además, antes de empezar a responder las preguntas, que la agenda se terminó de armar 2019, y pues que todas sabemos que 2020 se vino la pandemia, y eso hizo que nosotras teníamos proyecto para continuar y trabajar como más en la incidencia política concreta, llevando demandas específicas, priorizadas a los gobiernos locales, provinciales y nacionales, y el nacional de acá de Argentina, y la pandemia hizo que reconfiguráramos esa estrategia. Tuvimos la continuidad de ese proyecto, que la agenda se terminó de redactar y de construir el 2019, el 2020 se vino la pandemia, hizo que reconfiguráramos la estrategia que teníamos entre todas, porque además 2020 nos inició acá en Argentina y en Córdoba, ciudad y provincia, con gobiernos nuevos. Entonces nuestra estrategia era, bueno, en 2020 lo que vamos a hacer es hacer prioridad de todas esas demandas y insistir en las distintas escalas de gobierno con algunos puntos muy particulares de esta agenda que creíamos que eran estratégicos en ese momento y que nos resultaban prioritarios, pero bueno, la pandemia vino a reconfigurar todo, pues que la necesidad en ese momento fue otra, como nos pasó a muchísimas organizaciones sociales. Y entonces durante 2020-2021 lo que estuvimos haciendo fue reflexionar sobre estas agendas en el marco del COVID y de lo que la pandemia vino a poner en relevancia para todas, todos y todes. Así que ahora, 2022, estamos volviendo a retomar ese trabajo de incidencia. Las organizaciones que construyeron la agenda siguen trabajando juntas, hemos armado un espacio de alianza bien importante. Cada una de las compañeras que formó parte de ese proceso también pudo ir logrando algunos cambios, modificaciones o actitudes, si se quiere, en sus propias organizaciones. Algunas son parte de organizaciones mixtas, entonces llevaron las discusiones de esa agenda al interior de sus organizaciones, y eso nos parece que es parte de la incidencia política, pero como trabajo más finito de ir y construir planes de acción con los gobiernos, lo estamos empezando a hacer durante esta etapa. Retomando las preguntas que están en el chat, acá María Isabel Caero pregunta a partir de qué territorios organizaron los grupos de trabajo.
Como les decía al principio, la escala que tomamos fue la de los barrios de Córdoba, y entonces la convocatoria la hicimos a organizaciones que tienen trabajo territorial en diferentes barrios de la ciudad, pero reunieron a organizaciones y compañeras de distintos puntos de la ciudad. Eso le dio una diversidad que al mismo tiempo que es interesante, es más compleja a la hora de pensar el tema de la incidencia y de cómo avanzar en planes concretos de trabajo. Rodolfo Vargas dice, ¿cuál es, según su experiencia, la importancia del trabajo con un enfoque feminista que articule todos los procesos de las ciudades latinoamericanas y que no sea considerado como un trabajo particular de una sola ciudad? La Red Mujer y Hábitat tiene bastante experiencia haciendo este tipo de procesos, y entonces resulta súper rico. Hemos generado algunas instancias también de diálogo y de encuentro entre las compañeras que construyeron las agendas en cada una de estas ciudades, y eso siempre es bien enriquecedor, y nos permite también repensar cómo estos procesos... A mi privado y les voy a enviar. Lidia sí. Se le abrió el... Ahí está. Sí, es que ya les hemos dado apertura a todas para que abran sus cámaras, pero les vamos a pedir buenísimo. que cierren los micrófonos mientras la otra persona habla. Adelante, Paula. No, les decía que para las organizaciones que tienen más anclaje comunitario en lo local, conocer y dimensionar que las realidades de las compañeras de las otras ciudades, tan lejísimos y a veces que parecen tan lejos culturalmente incluso, que algunos procesos son bien similares y tienen que ver con una lógica de construcción neoliberal y capitalista y patriarcal de las ciudades, es súper interesante, porque tiene que ver con reconocer cuáles son los impactos de un sistema de ordenamiento social y político que no solo que se plasma en cada uno de los territorios particulares, pero que tiene que ver con un sistema mucho mayor y de construcción histórica que aporta muchísimo al proceso de reflexión y de construcción, poder dimensionarlo desde ahí. No sé, Rodolfo, si esa era la pregunta, pero si no, seguimos intentando responderla. María Isabel vuelve a preguntar cuál fue la relación entre feministas y otros grupos de mujeres, qué conflictos, qué discusiones. Como a nivel de conflictos no aparecieron conflictos entre las organizaciones más feministas o de construcción o que se consideran feministas y las que no, creo, porque ya a esta altura en Argentina es como que hay un reconocimiento de la identidad feminista como muy amplio. Entonces, desde ese punto de vista no tuvimos conflicto, pero sí hubo aportes bien diferentes que lo que hicieron fue enriquecer muchísimo el debate, y entonces había compañeras que traían debates o lecturas o reflexiones desde los feminismos comunitarios, desde los feminismos indígenas, desde experiencias de militancia en las organizaciones que trabajan en torno al hábitat, en donde el género o las problemáticas de género costó muchísimos años que sean consideradas, y entonces ese proceso de cómo dialogar con los compañeros, sobre todo con los compañeros varones, para que estas cuestiones sean consideradas, les resultó bien difícil, y las compañeras fueron construyendo formas para que eso fuera tenido en cuenta, que fue bien interesante cómo se dio ese diálogo. Y también un diálogo bien rico, que a nosotras nos pareció además muy bonito, fue el diálogo intergeneracional entre las mujeres más viejitas y las más jóvenes, porque se ponían a jugar lógicas de construcción de las experiencias bien distintas. Entonces, no sé, las más viejas se la pasaron preguntando sobre las relaciones sexoafectivas y cómo puede ser que exista el poliamor y esas cosas que las más viejas por ahí no se animan a dialogar o a discutir en otros espacios, y con las más jóvenes se arman
discusiones bien interesantes, y eso puesto en clave de cómo los espacios condicionan y moldean nuestras formas de interacción sociales, humanas y afectivas, digamos. Micaela, ¿querés hacer una pregunta y después seguimos? Adelante, Micaela, abre tu Muchas micrófono. gracias. Bueno, mi pregunta es cómo han logrado crear ese vínculo de confianza para poder hacer una confraternización entre todos, ¿no? Y poder crear ese diálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en La Paz yo veo que realmente existe ya tanta desconfianza de la gente unos con otros por diferentes tipos de problemas, ¿no? Sociales, culturales y un montón de cosas. Esa era una pregunta, ¿no? Y mi otra pregunta, por favor que sean dos, es ¿cómo se puede hacer? Porque uno de los más grandes problemas que veo, ¿no? Es que la misma cultura que tenemos aquí en Bolivia en muchos aspectos es muy androcentrista, ¿no? Y realmente, o sea, la cultura misma es la que lleva a una condición inferior a la mujer. Muchas gracias. Por ahí respondo ahora porque tiene que ver con esto que preguntaba María Isabel, de nosotras de entrada y posicionadas desde una perspectiva feminista y con la intención de generar un espacio de encuentro, nos predispusimos a que el espacio sea específicamente para eso. Y entonces el construir confianza entre nosotras era fundamental. Entonces, darle tiempo y lugar al conocernos entre nosotras, al poder generar instancias de diálogo en la cual una se pudiera reconocer en la experiencia de la otra, fue fundamental, porque también partíamos de esto que decís, Micaela, de que las lógicas en las ciudades contribuyen y reproducen la lógica individualista, digamos, del sálvese quien pueda, de que la otra persona básicamente es alguien a quien le tengo que desconfiar primero porque no sé. Y entonces eso es algo de lo que aprendimos del feminismo también, digamos, de que el sistema patriarcal y capitalista nos formatea y nos moldea para eso. Entonces, preparar el encuentro, el generar espacio para que cada una pueda decir desde la propia experiencia, no nosotras llevar el contenido de lo que queríamos que se discuta, sino generar una pregunta para que todas podamos ser parte, digamos, y el reconocer y el valorar la experiencia, los conocimientos y las trayectorias de cada una, eso es como la clave. Y también el darnos tiempo, lo que les decía yo que durante más de un año nos estuvimos juntando, de manera periódica, y poníamos el encuentro como clave. Y entonces eso generaba muchísimos espacios lúdicos, dinámicas en las que cada una pudiera contar. Le fuimos prestando atención a cada uno de los problemas o los temas que surgían de los propios encuentros, no los llevábamos nosotras, y de eso se hablaba, sino que los fuimos construyendo en el proceso. Digamos que hay los tiempos y los ritmos en este tipo de trabajo resulta fundamental, y hay veces que no nos podemos dar ese tiempo. En este tuvimos la suerte de que sí, y nos propusimos hacerlo, y nos funcionó. Y me parece que tiene que ver con la otra pregunta de si las compañeras, o si seguimos trabajando con las compañeras, y sí, claro, tenemos un grupo bastante compañeras que pueden, siempre hay otras que no, hay otras que se mudan, hay otras, pero siempre hay un núcleo y una construcción de confianza y de relación entre nosotras que la hemos sostenido, y que es un poco la base de lo que hemos podido hacer hasta acá. Si quieren seguimos con las preguntas del chat. Juana Ercilia dice, cuán importante es hablar de estos conflictos que pasan las mujeres desde la falta de libertades en nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestros espacios territoriales y espacios de poder. Es re importante. Parte de la reflexión sobre
la división sexual y social del trabajo también tuvo que ver en nuestro proceso con hacernos preguntas acerca de la división espacial también, de cómo lo público y aquello que tiene que ver con la política y con la construcción de lo que es común, siempre históricamente quedó en manos de los varones, y a las mujeres nos tocó siempre el espacio de la casa, y de los afectos, y de lo doméstico, y de lo reproductivo. Y parte de poder, el festival que decidimos hacer como presentación de la agenda tuvo que ver con eso. Nos fuimos a la plaza más céntrica de la ciudad, y instalamos ahí nuestras voces, y cada una de las compañeras pudo decir, y dejamos los carteles ahí, y nos apropiamos de ese espacio de una manera de la cual veníamos hablando en la agenda. Lo que hicimos fue ponerla en acto en ese lugar, y que tiene que ver también con la práctica de los movimientos feministas de tomar la calle, y de reivindicarlo para nosotras como espacio que aún que lo estamos ocupando hace un montón de tiempo, para muchas nos resulta extraño, o nos resulta algo ajeno, y ese ejercicio de seguir haciéndolo va fortaleciendo también nuestras voces y nuestra capacidad de decir en común. Gloria pregunta sobre el seguimiento de la agenda, un poquito ya les conté, ahora estamos elaborando planes de acción para darle seguimiento más preciso, pero claro que cada una de las compañeras llevó a sus propias organizaciones, desde SIGSA y como parte de otras alianzas a nivel nacional, fuimos incluyendo algunas cuestiones. La insistencia por tener normativa que avance en relación al reconocimiento de las tareas de cuidado es una de ellas, y a partir de esta agenda nosotras también contribuimos a que esa discusión siga avanzando y se pueda generar ese proyecto de ley. Por eso les decía que estamos muy contentas. A nivel local, algunas cuestiones fueron tomando, pero no de la manera que nosotras quisiéramos, y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo ahora. Sí hemos tenido como muchísima más apertura dentro de las organizaciones que trabajan el hábitat para incorporar la perspectiva de las mujeres en relación al derecho de la ciudad, está cada vez más instalada, y eso ha sido trabajo de las organizaciones que estamos trabajando en ese tema hace un rato, y la agenda en ese sentido ha contribuido. Y en relación a los puntos que tuvieron más impacto, nosotras participamos también durante la pandemia. Hubo varias medidas que tuvieron que ver con normativa que contribuyó a la prohibición de los desalojos y a la ampliación de los contratos de alquileres, y algunas otras medidas específicamente en relación a la tenencia a la vivienda, a las políticas de vivienda, en los cuales como SIGSA y a partir de las reflexiones que construimos en la agenda hemos participado. En este punto es como muy difícil decir, bueno, como estaba en la agenda se lo tuvo en cuenta. Digamos que la agenda contribuye a una discusión que es más amplia, pero que ha considerado algunas de estas cuestiones, sobre todo en relación a la vivienda. Gloria pregunta lo de las organizaciones si siguen trabajando juntas. Les decía que sí, que ahora estamos volviendo a trabajar en los planes de acción teniendo en cuenta eso, priorizando algunas demandas de la agenda, y ahora estamos como ampliando también el grupo, estamos convidando este proceso a otras organizaciones que no fueron parte de la redacción de la agenda, pero que ahora se van a sumar a este proceso. Y María Eugenia dice, a partir de la agenda, ¿cómo es la distribución de los recursos públicos en su ciudad? ¿En relación a qué, María Eugenia, decís? Si ahí podés especificar la pregunta, estaría buenísima. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta.
Las organizaciones, yo entiendo que han cumplido con un trabajo, han hecho una agenda. Como nosotros acá, ¿no? Participamos, queremos mostrar y demandar también nuestras necesidades como mujeres en todos los espacios. Y uno de los espacios más cercanos, bueno, es nuestro municipio, ¿no? No sé si en Córdoba también hay municipio. A partir de nuestras luchas sociales como mujeres, tendemos siempre a que el Estado se involucre en estos profundos cambios que queremos y que es, me parece, desde el punto de vista como república o como Estado, es lo más correcto que el Estado, ¿no? Entonces, a partir de esa agenda que ustedes han construido, de las demandas, de las movilizaciones, el video muy interesante y muchas cosas que he escuchado, palabras que impactan también, los reclamos también que han realizado, ha tenido que cambiar el tema de la distribución de algún recurso para poder también impulsar, ¿no?, su agenda, no solamente desde el espacio de nosotras, sino desde la responsabilidad que también el Estado debe asumir. A eso me refiero. Sí, como les decía cuando se terminó de redactar la agenda, que la idea era hacer este trabajo específico de interlocución con acá tenemos municipio, o sea tenemos un intendente y las distintas reparticiones que trabajan en áreas diferentes. Ese proceso quedó como en pausa por la pandemia y ahora lo estamos tratando de hacer. La discusión que nos hemos dado con las compañeras es de priorizar solamente algunas de esas demandas, sabiendo que los procesos de diálogo con el Estado muchas veces nos llevan a que no logremos todo lo que estamos queriendo, sino que tiene que ser algunas cuestiones muy estratégicas y aprovechando oportunidades estratégicas. Ese trabajo lo estamos haciendo ahora. El trabajo más de incidencia política a nivel de las organizaciones sociales y del debate, incluso con las autoridades municipales, lo venimos haciendo en diferentes instancias, y es un trabajo que hay que hacer de manera sostenida, porque al menos acá en la ciudad de Córdoba no hay muchos procesos participativos en donde las organizaciones puedan dialogar con el gobierno local de una manera que no sea consultiva. O sea, díganme qué les parece y después yo hago lo que quiera, que es lo que muchas veces sucede con los gobiernos locales. Entonces la apuesta es la de tejer estrategias distintas, de tejer estrategias diversas de incidencia política, que supone trabajar con los equipos técnicos, no solamente con los mandos, con los funcionarias, sino con los equipos técnicos para que puedan incorporar algunas perspectivas en su trabajo cotidiano, lo de trabajar con la universidad pública, que es la que asesora al gobierno local en algunas cuestiones. O sea que son diferentes puntos de entrada para lograr esto que decías, María Eugenia, que siempre lo tenemos como objetivo, pero que al menos en los procesos locales no resulta tan sencillo. Por eso también la importancia de seguir construyendo de manera articulada estas agendas que permitan ordenar y priorizar demandas de una manera clara y con propuestas específicas, y no solamente como expresiones de deseos o de cosas que queremos cambiar, sino que hay propuestas concretísimas y formas de llevarlas a cabo. Me parece que de eso tenemos muchísimo que aprender entre todas, que también ha sido un debate con las otras organizaciones de la Red Mujer y Hábitat, y seguramente cuando ustedes construyan sus cartas o agendas va a ser también muy interesante poder intercambiar para ver cuáles son las estrategias que construyen ustedes. Las realidades locales son bien diferentes, pero tenemos también mucho que aprender de las experiencias, porque en algún punto siempre nos iluminan o nos permiten pensar en otras alternativas. Hay otras preguntas en el chat, pero no sé, Iris, si tenemos tiempo o vamos cerrando por acá. Sí, yo creo que unos 5 minutos más para cerrar, Paola.
Tal vez podrías después algunas escribir las respuestas, pero creo que sí, creo que sí. te da para. Ahí Eduardo pide la agenda, está en PDF y está en Zigsa, está en la parte de materiales, pero la compartimos con Iris y seguramente les llega a ustedes con los materiales que forman parte del curso. Milenka dice, existieron aportes en la agenda de los ecofeminismos, y sí, todas las reflexiones sobre el buen vivir vienen de los ecofeminismos, al menos de las vertientes que nosotras tomamos, y hay mucha discusión en la parte del eje número 2, sobre el cuidado del ambiente y la tierra y el territorio, y también nosotras lo que hicimos fue partir de algunos aportes que habían hecho los ecofeminismos para motivar la discusión en algunos sentidos, y resultó bien interesante. Y también el cruce entre los ecofeminismos y las economías feministas nos resultó bien potente para agilizar o motivar algunas discusiones. Gloria dice también, en Bolivia existen grupos que no se consideran feministas, incluso existen rechazos. ¿Cómo se trabajó en Argentina la articulación entre feministas y no feministas? Lo que les decía es que la mayoría de las compañeras, que no tuvimos conflictos en ese sentido acá, pero sabemos que sí los existen, sí nos resultó como más difícil considerar algunas otras diferencias políticas entre las compañeras, sobre todo pensando en eso, en qué tipo de estrategias de incidencia darnos con el gobierno local, porque algunas compañeras vienen de organizaciones que están más alineadas con los partidos que están en el gobierno ahora, y entonces eso sí requirió un esfuerzo de tolerancia y de ver qué es lo que nos une, y en eso también el proceso nos llevó a considerar los consensos más amplios que teníamos entre todas, y no decantarlos por lo que a nosotras como equipo técnico nos parecía, sino que fue ese proceso de construir consensos amplios, o sea, aquello en lo que en general estábamos de acuerdo todas como estrategia para avanzar en ese sentido, pero como les decía, después del 2015, acá en Argentina hay un reconocimiento muchísimo más amplio y más interesante, que ha habilitado a que muchas organizaciones, incluso que hace unos años atrás no se consideran feministas, ahora o se consideren feministas, o al menos no miren con rechazo, sino miren con buenos ojos aquellas que sí nos consideramos como tal. En eso me parece que, como dicen, Bolivia debe ser distinto, y es súper necesario considerarlo, porque eso, la prioridad sería, desde nuestra perspectiva, construir consensos amplios en aquellos que sí estamos de acuerdo, y sobre todo en relación al objetivo que tenemos en común entre todas. ¿Qué jóvenes sentí pensando? Dice Esperanza. Es el nombre que eligieron las jóvenes para hablar sobre sus experiencias en la ciudad, que es toda una línea que está entendiendo que el pensamiento racional no es sino las emociones y las sensaciones que van entrelazadas con eso. Entonces ahí ellas eligieron ponerle Sentí pensando el derecho a la ciudad, porque es como mejor expresa esta forma no solamente de pensarla, de racionalmente considerar qué es el derecho a la ciudad, sino de vivirla, experimentarla. Y esa no la pasamos como, esa cartillita no la pasamos como material, pero está en la página de Zigsa si la quieren mirar. Y Juana pregunta, ¿las mujeres indígenas realizaron algún aporte diferenciado en la agenda? No, no hasta acá. Sí discutimos. Argentina es un país con un proceso de blanqueamiento muy fuerte, histórico y estructural,
y no participaron las compañeras indígenas del proceso, sí las tuvimos en cuenta y sí tuvimos cuestiones de raza y etnia, pero en el eje 6 no consideramos esto en particular, es un re desafío para seguir pensándolo y haciéndolo. Y no sé, Iris, si querés que cerremos acá. Sí, Paola, tal vez. No sé si hay alguna persona más que quiera hacer una pregunta así por el micrófono. Y si no, entonces vamos cerrando. Yo te agradezco muchísimo, pero si tú quieres también cerrar diciendo algo, concluyendo cosas, porque ahora este grupo se va a preparar para hacer un trabajo, entre comillas, final de un esbozo, ¿no? De una propuesta de agenda, porque después vamos a tener los cursos presenciales en cada ciudad, donde esperamos iniciar, ¿no? Este proceso que nos has contado. Entonces, no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra. Iris, por favor. Adelante, adelante. Dale, María Isabel, ya como 6 preguntas ya te han respondido, pero sí, adelante, con gusto. habladora. Ya solamente trata de ser concreta. Y adelante. Sí, lo que quería preguntarle, lo escribí también, es cuál es el impacto que han logrado a nivel de los gobiernos municipales y de los técnicos municipales. Por la experiencia que yo tengo, es un problema de resistencia terrible con el tema de la ley de economía del cuidado o ley de los cuidados que tenemos en Cochabamba. Ha sido un proceso tan difícil que se ha planteado por primera vez el 2013 y recién el 2019 se ha aprobado con cambio de nombre y con un proceso de capacitación serio hacia los técnicos, fundamentalmente del gobierno municipal. Entonces, ¿cuál es el impacto, cuál es el reconocimiento de los gobiernos municipales, de los técnicos y autoridades en relación a la agenda que han preparado desde el SICS? Eso, gracias. Acá hemos tenido como muchísimo menos impacto en la agenda en los gobiernos locales, María Isabel, que en el gobierno nacional. Y decía que también es difícil medir el impacto concreto, porque tiene que ver con cómo esta agenda que nosotras construimos aporta a reflexiones y a movimientos de incidencia como más amplios, que no tienen que ver solamente con la agenda. Entonces, en relación a vivienda, es lo que les contaba antes, de las cosas que se consideraron durante la pandemia, y también ahora, tanto el Ministerio Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades como el Ministerio de Desarrollo Social ha incluido en la discusión la necesidad de cupos en las políticas y los planes de vivienda para mujeres a cargo de familias, o sea, familias monomarentales, y de mujeres en situación de violencia de género, y también este aporte concreto que hemos hecho al proyecto de ley para crear el sistema integral de cuidados. A nivel municipal, el impacto de creación de políticas o de normativas nuevas no hemos tenido absolutamente ninguno concretamente, pero sí sabemos que los equipos técnicos han incorporado una perspectiva que tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad de generar tenencia segura de la tierra y la vivienda para las mujeres, y algunas otras cosas que nosotras incluimos en la agenda. Pero el plan de acción concretísimo, ahora volvemos al ruedo que se ha mermado la urgencia por la pandemia, y esperamos motorizarlo con mucha fuerza este año y el año que viene. Así que la próxima les contamos más sobre eso, que seguramente vamos a tener novedades. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí contarte que estamos con los colectivos urbanos intentando acercarnos al municipio, y en Tupiza hay una compañera que está participando del curso de Tupiza, se va a animar a hacer una propuesta, va a ver allá cómo hacemos, porque también hay la capacitación con los técnicos, hay un convenio con la alcaldía, y en la capacitación con los técnicos, con una asociada que tenemos que es ISAL, con Cultura de Paz, vamos a incorporar el derecho a la ciudad y el Ciudad Mujer. Entonces,
los técnicos van a recibir este año esa capacitación, entonces eso ayuda mucho también, ¿no? Y esperemos a ver si con otros municipios logramos así ese nivel de incidencia, porque cuando el plantel técnico, ¿no? O sea, asume esto, es ya muy diferente también, ¿no? Tiene conocimiento, digamos. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Un aplauso, chicas, chicos, chiques que están ahí para Paola, agradecerte. Y bueno, ahí ya te han puesto, ¿no? Me encantó su trabajo, acá estamos en el mismo camino, ¿no? Y muchísimas gracias, también dicen, por la exposición. Felicidades a Paola, muy lindo trabajo, mil felicidades, buena exposición. Felicidades, Paola, excelente ponencia. Entonces, genial. Te agradezco muchísimo, Paola, por el aporte, y ahí Isabel está aplaudiendo. Hay que aplaudir, Isabel, qué bien. Ahí te estoy viendo. Sí. Gracias. No, Muy bien. muchísimas gracias a ustedes. Como les decía al principio, para nosotras es muy importante poder articular estos procesos que venimos dando en los diferentes lugares. Les invito a ver la página de SICSA, que creo que la chusmearon ya el otro día con Rocío y Emilia, hay algunos materiales. Está también la página, la voy a dejar ahí en el chat, la página de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, tiene materiales interesantes también, y experiencias que vale la pena conocer para el trabajo que vienen haciendo. Y nada, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Gracias. Si nos puedes volver a poner ahí el link de la página de SICSA, y ahí pueden encontrar mucho material del que están preguntando también, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, ahora sí yo voy a pasar a compartir pantalla, y así quiero también que me cuenten un poco, quien quiere animarse a hablar ahora, cómo les ha ido en los trabajos de grupo ya por ciudad. Todos han logrado ingresar. ¿Cómo les está yendo? A ver si alguien se anima a contarme. Hola. Adelante, Gloria. Buenas noches. Bueno, en el grupo La Paz hemos estado trabajando el fin de semana. Durante el feriado, en realidad, hemos trabajado entre varias personas que se han adherido al grupo. Pero bueno, comentarte entre paréntesis que no todos los que estaban en la lista ingresaron al link, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, hemos trabajado bastante, ¿no? Y ahí hemos podido encontrar algunos puntos coincidentes entre las experiencias que el grupo tenía. Y bueno, hemos logrado esbozar un documento que después te vamos a hacer llegar, en cuanto a 3 puntos, ya yendo a la construcción de la agenda, ¿no? Un primer punto es la fundamentación y conceptualización que vamos a trabajar. Yo creo eso que es importante para poder justamente, ¿no?, fundamentar esta propuesta. Luego vamos a la contextualización de los problemas que hemos identificado, ¿no?, hacer una especie de análisis de estos problemas. Y luego vamos al punto 3, que ya viene haciendo la agenda como tal, ¿no? Entonces, ahí hemos trabajado bastante, por ejemplo, en la parte de contextualización de problemas. Se han identificado varias problemáticas ahí, en el tema de mujeres y niñas con discapacidad, por ejemplo, discriminación, maltrato, falta de acceso a la justicia, falta de condiciones de infraestructura para su movilidad, por ejemplo, ¿no? En otro tema, por ejemplo, hemos visto que las zonas y barrios o macrodistritos no tienen las mismas condiciones. También ahí encontramos ciertas desigualdades, ¿no?, en cuanto a planificación, que inciden mucho en la participación de mujeres también. Y en tema de seguridad, igualmente hemos ido viendo la falta de alumbrados públicos, falta de acceso a servicios sanitarios también, y transportes, ¿sí? Entonces, así hemos ido viendo mucho de estos temas como problemáticas, y ya ya punteando algunos de los puntos sobre estas problemáticas, hemos ido construyendo la agenda, y ahí tenemos ahí como 16 puntos, ¿no?, sobre los cuales ya hemos empezado a trabajar y dar un punteo, ¿no? Yo pienso que todavía nos falta un poco trabajar. En lo paulatino de las siguientes reuniones lo haremos, y estos 16 puntos se han trabajado justamente a partir de esta reflexión que hemos tenido de los problemas que hemos identificado, que había explicado anteriormente.
¿no? Estamos, por ejemplo, espacios, en la demanda de espacios públicos con calidad y ciudad segura, accesos a servicios, agua, derecho a energías limpias, por ejemplo, ¿no? Y acceso al gas, ¿no? Porque hay zonas en las que no acceden a este servicio y bueno, tienen que realizar la cocina con otros tipos de materiales, ¿no? Que son insalubres. Y exigencias por ejemplo, al gobierno municipal, inserción de la dimensión de género en los proyectos, sobre diversidad sexual, diversidades sexuales, diversidad cultural, que es importante, ¿no? Que es uno de los puntos que se le preguntaba a la expositora respecto de la participación de indígenas, ¿no? Entonces, y bueno, así hemos ido trabajando bastante en cuanto a esto. Son 16 puntos que creo que no lo voy a poder esbozar ahora por el tiempo, pero bueno, es así como hemos ido trabajando, Iris. Gracias, Gloria. Excelente. Justamente ahora vamos a pasar a mirar un poquito de eso, porque esa es la idea, ¿no? De que los grupos por ciudad vayan interactuando, ¿no? Vayan, ¿cómo se llama esto? Ya trabajando en esta parte del inicio de una construcción de una agenda, pero evidentemente tómenlo como un trabajo final del curso, ¿no? De un curso corto también que se está dando y que hay personas acá que tienen bastante bagaje ya en este tema de las propuestas, pero también consideremos que hay personas que no, que por primera vez también van a hacer esto, ¿no? Entonces, esa es la riqueza para que ustedes también puedan retroalimentar todo lo que ya hay, lo que ya saben, ¿no? Hace rato María Eugenia también decía, en Oruro ya hemos hecho esto, han presentado una agenda, no sé si sobre eso van a trabajar, no sé, pero yo quería ahora contextualizar y vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora para irnos por grupos, unos 5 o 7 minutos por ciudad para ver cómo nos resulta, porque la sesión del 5 enteramente va a estar dedicada a que ustedes puedan estar trabajando, pero a partir de ahora ya inicia justamente el trabajo de redacción, ¿no? Hemos tenido el paso 0, le poníamos así, hasta hoy día. Han tenido esta actividad pedagógica de lectura colectiva que creo que ya en el caso de La Paz ha dado más frutos que solo el intercambio, ¿no? Sino ya han hecho un punteo. Pero hasta el próximo 5 de mayo, ¿no? Voy a pasar esto en el grupo, no se preocupen, hasta pasado mañana, ya cada grupo de cada ciudad, o sea, cada equipo, porque en algunas ciudades son pocos menos, en Sucre, por ejemplo, solo son 10 personas, en Trinidad son 5 personas, pero van a hacerlo, ¿no? Han tomado ese desafío. Hay ciudades intermedias donde hay una persona y han dicho que van a tomar el desafío. Entonces, aquí no se va a tratar de calificar cuál es la mejor propuesta ni nada, sino se va a calificar el esfuerzo, ¿no? O sea, el esfuerzo que tenga cada una de ustedes, cada uno de ustedes para poder meterle a esta propuesta, a este ejercicio en realidad. Entonces, hasta el 5 de mayo tienen que definir la estructura ya de la agenda que van a tener, ¿ya? Y los temas a abordar, por ejemplo, decía que tienen 16. Evidentemente es fácil enumerar 16, pero desarrollar 16 ya les va a llevar mucho tiempo. Entonces, siendo un ejercicio de curso corto, se les sugiere desarrollar 1, 2 o 3 o hasta lo que el grupo defina. Por ahí pueden desarrollar los 16, hay la capacidad, del interés y el número de personas que, por ejemplo, en La Paz es un grupo mucho más grande, les da. Entonces, genial. Pero con que hayan desarrollado 1 o 2, por ejemplo, ahora la agenda que nos mostraba de Córdoba, Paola, son 6. ¿No? Son 6 ejes que han desarrollado y en cada eje se puede ir también aglomerando. Entonces, el documento también no tiene que ser muy amplio, entonces no puede exceder de 5 páginas, porque también se trata de una herramienta de incidencia, ¿no? Tal vez si es un poco más, será por los temas, pero intentemos que no sea muy amplio porque se tiene que, ahora si tienen anexos, ¿no? Al documento, genial, pero tratemos de que sea un documento también conciso, ¿ya? La estructura que les proponemos es una introducción, ¿no? De que en cada ciudad puedan hablar de ustedes, de las mujeres diversas y diferentes de su ciudad,
¿no? Yo creo que ahí sí va a haber rasgos diferenciados de tierras bajas con tierras altas, etcétera, pero traten de hablar de nosotras las mujeres desde un contexto general, ¿no? O sea, desde este sistema patriarcal, discriminación, subordinación, no sé, todo ese marco que hemos estado mirando, ¿no? Del enfoque de género, todo eso, pero también traten de aterrizar en la particularidad de la ciudad a la cual se va a referir el documento, ¿no? En el segundo punto les proponemos que puedan poner datos, situación, condición, posición, o sea, algo que pueda mostrar, ¿no? Cómo están las mujeres en esa ciudad, ¿no? Cómo estamos en nuestra ciudad. Y después ya vienen las propuestas, ¿no? Ya van a desarrollar, definir eso. Entonces, hasta pasado mañana, la estructura tendrían que ya haberla discutido, y la estructura y los temas tendrían que haber ya más o menos definido, ¿no? El día 5 ya va a ser un trabajo enteramente de ustedes. Vamos a trabajar en grupos por ciudad, las 2 horas, y ahí van a tener más opción de discutir, y yo voy a estar, Dino también va a estar en los grupos para ver en qué más podemos apoyar, ¿no? Para ir cerrando. Hasta el 10 de mayo, ¿no? Ya tendrían que tener el esbozo grande, un 80%, ¿no? Y si pueden, ya toda la redacción de la propuesta de agenda, y tendrían que tener, escoger o escribir una frase significativa que vaya a definir el trabajo que han hecho, y escoger una foto o un dibujo que represente la propuesta, las propuestas, el contenido que quieren presentar, para ponerla en la tapa, ¿no? De adelante del documento en Word que van a presentar. Entonces, hasta el 10 de mayo yo creo que eso ya puede tener, y si pueden adelantar también, porque el 12 de mayo, que es la última fase, como se adelantó en la convocatoria, tienen que hacer una presentación del trabajo final, ¿no? 5 minutos es como máximo. Pueden usar cualquier formato que ustedes deseen, puede ser PowerPoint, un video, un Prezi, no sé, o sea, como ustedes gusten. Van a hacer una presentación que no exceda los 5 minutos, ¿no? Somos 10 ciudades, ¿no? Y si Tupiza, San José de Chiquitos, todo se suma, entonces vamos a hacer como 12 o 13 ciudades, pero vamos a ver eso, ¿no? Entonces, imagínense, nos va a llevar un poco más de 1 hora. Entonces, además, para poder interactuar y todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos. En la última fecha del 12, se estima tener invitadas especiales, ¿no? Para que puedan ya tal vez de alguna forma recepcionar o mirar este trabajo que se ha hecho, ¿no? Vamos a intentar que estén autoridades, vamos a intentar que estén los de ONU Habitat, etcétera, para que puedan ver el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, ahí el 12 ya clausuraríamos el curso, y nos vamos a quedar con buenos grupos de trabajo ya instalados en cada ciudad, y la fase final es poder ya trabajar las fechas en las que vamos a realizar el trabajo presencial. O sea que vamos a tener un taller, ¿no? Estamos viendo si las agrupamos de forma regional, no sé, Tarija, Sucre, Potosí posiblemente. Estamos viendo si Trinidad puede venir a Santa Cruz, o sea, vamos a ver eso, ¿no? Y en algunas ciudades se hará de forma particular, pero vamos a definir eso, y a partir de la última semana de mayo ya quisiéramos reunirnos con ustedes y con los colectivos urbanos para programar las fechas de la realización de los talleres presenciales, que tendrían que ser en junio. Entonces, como se darán cuenta, este trabajo no termina acá, sino más bien esperamos que pueda tener un mediano plazo por lo menos, y que podamos llegar el proyecto, como les habíamos explicado a inicio, Dino les explicó en la primera sesión, tenemos 2 años y medio más para trabajar, y quisiéramos que los colectivos urbanos, que ahora son mixtos, y ustedes sean parte de esos colectivos para implementar estas agendas, pueda entrar en lo que le hemos llamado, y nosotros vamos a financiar,
las mesas barriales. Entonces, en cada mesa barrial tiene que haber la agenda de las mujeres, ¿no? En cada mesa barrial, en cada ciudad. Y además ya a finales de junio vamos a sacar la convocatoria para el laboratorio urbano, que son apoyo a pequeños fondos. Entonces, ¿cómo se implementa, se dinamiza o se arma una agenda? Posiblemente si ustedes se animan a concursar, entonces tal vez el grupo y el colectivo que están conformando ustedes ahora a partir de este curso pueda presentarse también al laboratorio para tener recursos y poder dinamizar también la agenda. O sea que entonces este es un curso, pero que tiene una proyección a la cual les invitamos a que puedan seguir participando. Entonces, esa es la información. ¿Habrá certificados? Sí, Roxana, sí, los certificados habrán, pero justamente ya se ha depurado, ¿no? Hemos hecho la depuración este fin de semana y como van a ver ustedes, ya muchas personas del grupo de WhatsApp, que éramos 190, creo, o 200, sí, ya están saliendo. Mañana, en la mediodía, ya les vamos a habilitar para la plataforma digital, donde también hemos quedado ya 128 personas nomás. Entonces, les vamos a mandar su contraseña con su inicial y su apellido, la indicación y la contraseña va a ser su número de carnet. Entonces van a poder ingresar ya a todo el backup que hemos vaciado en la plataforma con todos los materiales y también con la edición de los videos del Zoom, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias. Un saludo.